¿Te quieres ir en este momento de safari a la playa? ¿O qué tal viajar en globo? Por medio de la realidad virtual podemos explorar el mundo. Es más ecológico y mucho más barato. ¿Pero será divertido hacer turismo virtual? ¿Y qué otras posibilidades abre esta tecnología? Este es nuestro tema de hoy en Enlaces. Bienvenidas y bienvenidos. Suena bien, ¿no? Te sientas en el sofá, te pones las gafas de realidad virtual y listo. Puedes salir a cualquier lugar del mundo, por remoto que sea, o incluso a planetas lejanos. En el sector turístico, la realidad virtual sigue siendo un producto de nicho, pero las vacaciones virtuales van en aumento. Se prevé que el mercado de los viajes con realidad virtual se quintuplique y supere los 4.500 millones de euros en 2027. Según una encuesta realizada en Alemania, una quinta parte de los encuestados cree que el futuro de los viajes tendrá lugar en el metaverso. Entre los menores de 30 años, incluso una cuarta parte piensa que viajar en realidad virtual es posible. Pero chequemos lo que realmente es viable hoy en día. Practicar parapente en el Himalaya, o montar trineo en Suecia, o hacer snorkel en México en 360 grados. Gracias a la realidad virtual podemos viajar por todo el mundo sin movernos de casa. Solo unos pocos clics nos trasladan desde el sofá a lugares lejanos. Los proveedores anuncian un ambiente relajado, vacaciones sin apenas causar CO2 ni gastar mucho dinero. Experiencias interactivas de viaje pueden comprarse ya a partir de 10 euros en la App Store. Algunas son incluso gratuitas. Las empresas de viajes las ofrecen online para promocionar sus destinos y atracciones. Esta tecnología puede ayudar a planificar las vacaciones. ¿Nos convence la habitación? ¿A qué distancia está la playa? Para los viajeros es un anticipo. Otros vivirán el viaje sin salir de casa. Las gafas de realidad virtual lo convierten en una experiencia inmersiva. Hay modelos sin pantalla en los que se utiliza el smartphone. Los más baratos cuestan unos 100 euros. Las gafas de RV con pantalla incorporada son más caras. Las más demandadas, el modelo MetaQuest, cuestan 450 euros. Sigue siendo más económico que un viaje real. Para comparar, en invierno vuelo de Berlín a Vietnam. Los vuelos de ida y vuelta me cuestan 850 euros. En los 24.000 kilómetros de vuelo se emiten más de 3,5 toneladas de CO2 por viajero. Para las personas que no pueden viajar a causa de sus limitaciones físicas, la realidad virtual puede ser una alternativa. Pero aún no pueden sustituir a las vacaciones reales. Probar, oler, sentir. Las gafas no estimulan ninguna de estas experiencias sensoriales, aunque ya existen chalecos hápticos que avanzan en eso. Los viajes virtuales eliminan factores de estrés como las aglomeraciones, las molestas colas y el jet lag. Y te permiten atreverte con actividades que podrías haber rechazado en el mundo real, como volar en globo o hacer rafting. Cuanto más te sumerges en los distintos mundos, más real se siente la experiencia. A esto los expertos le llaman inmersión. Pero, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando las imágenes y los sonidos se funden en una experiencia de realidad virtual? El cerebro trata la información de la realidad virtual exactamente igual que los estímulos del mundo real. Eso quiere decir que pueden generar emociones reales, pero claro, su eficacia depende de varios factores. Por ejemplo, ¿qué tan emocionante es la historia? O lo buena que sea la tecnología. Imágenes de alta resolución y con una frecuencia tan alta que nada se vea movido o pixelado. Frank Steinicke, de la Universidad de Hamburgo, está convencido de que la calidad de una experiencia de realidad virtual depende sobre todo del hardware. El experto en realidad virtual investiga la interacción persona-computadora y estudia hasta qué punto son reales para nosotros las experiencias virtuales.
Tenemos dos pantallas que se colocan frente al ojo del usuario. Los datos se transmiten a través del nervio óptico a la parte posterior del córtex visual y desde aquí, dependiendo de si quiero reconocer objetos o agarrarlos, esta información se dispersa a través de las neuronas por el cerebro. Esto significa que el cerebro procesa las imágenes y los sonidos del mundo virtual de forma similar a la información de la vida real. Asimilamos gran parte de la información a través de los ojos. La percepción visual también estimula los demás sentidos. Esto favorece la experiencia de realidad virtual. Aunque solo se acceda a él mediante la visión, percibimos el mundo virtual de forma similar a las experiencias reales. En esencia ocurre lo mismo que en el mundo real. Captamos la información con los sentidos, pero no del mundo real, sino de un mundo virtual mostrado en una pantalla. También oímos el sonido 3D y esas informaciones se procesan prácticamente igual que en la realidad. Esta percepción es diferente en cada persona, pero depende de lo bien elaborada que esté la realidad virtual. Sentimientos como la alegría o el miedo pueden percibirse como en la vida real. Es parecido a cuando vemos una película de miedo o leemos una historia emocionante. Pero la realidad virtual tiene una ventaja. La inmersión visual y auditiva hace que la experiencia parezca más auténtica. La cuestión de hasta qué punto puede ser real una experiencia de este tipo depende mucho de la tecnología utilizada y de la representación dentro del mundo virtual. En cuanto tengo la sensación de estar presente allí, ya estoy engañando a mi cerebro. La verosimilitud con la que se percibe depende de muchos factores. Incluso pequeñas inexactitudes como una mala conexión a Internet pueden destruir la ilusión y limitar la experiencia. Llevando gafas de realidad virtual, aún somos conscientes de que estamos en un mundo virtual. Esto significa que la realidad aún no puede suprimirse por completo, pero eso podría cambiar en el futuro. Estas gafas siguen siendo relativamente voluminosas, como unas gafas de esquí más pesadas, pero contamos con que el tamaño se reduzca en las próximas generaciones de estas tecnologías, hasta ser como unos lentes de sol. Los lentes de sol convencionales no funcionan. Para viajar en el tiempo hacen falta unas buenas gafas de realidad virtual. Así es, con ellas el salto a otras épocas ya es posible en muchas ciudades. Por ejemplo, en Londres, Budapest y Viena. Con esta guía urbana, los turistas pueden viajar atrás en el tiempo directamente en el lugar de los hechos. Pero, ¿qué se necesita para que los mundos históricos de realidad virtual parezcan lo más realistas posibles? Bueno, primero que nada, todo un equipo de expertos, historiadores, artistas 3D y animadores de realidad virtual. Un viaje en el tiempo al siglo XX con realidad virtual. En Time Ride, las épocas pasadas vuelven a cobrar vida. Fragmentos de películas, grabaciones sonoras y fotografías sirven de base para recrear el mundo tal y como era antes, cómo se veían exactamente las casas y los vehículos. El equipo de investigación de Time Ride utiliza la información recopilada para crear un mapa de la ciudad. Los artistas 3D programan con este mapa el mundo virtual. Los detalles se recrean con precisión. Pero más importantes que los edificios son las figuras animadas que pueblan el mundo de la realidad virtual. Cuanto más reales parezcan, mejor será la experiencia. Por eso los 10 programadores de 3D investigan a fondo. ¿Cómo se vestía la gente en aquella época? ¿Estaban bien alimentados? Para lograr una impresión realista, la ropa se crea utilizando patrones textiles. Y la fisonomía de las figuras se diseña con todo detalle. ¿Qué aspecto tiene una persona? Cuello corto, cuello largo, ¿cómo de larga es la nariz? ¿Tiene la piel así o asá? ¿Tiene pelo o no? Etcétera. Y luego todo se junta. Un animador da vida a las figuras 3D. Con un traje especial se capturan sus movimientos. Primero calibramos. La calibración consiste en utilizar marcadores para calcular la posición y la orientación del cuerpo. A continuación, los movimientos se transfieren digitalmente a las figuras animadas. Un equipo de 20 personas tarda unos 3 meses en crear uno de los mundos históricos de realidad virtual. Estos mundos virtuales también atraen a visitantes internacionales.
Lugares como la Puerta de Brandeburgo son bien conocidos, pero no así las historias que encierran. Acontecimientos como el final de la Segunda Guerra Mundial o la caída del Muro de Berlín interesan a un público global. Con la realidad virtual, los viajeros en el tiempo pueden ahora sumergirse en estas historias e incluso comparar directamente el presente y el pasado. Un viaje en el tiempo como estos puede ayudarnos a comprender mejor cómo era la vida en el pasado, porque te sumerges en ese mundo y te conviertes en parte de la acción. Y puede ser lindo o una pesadilla, pero después volveremos a eso. Las aplicaciones de realidad virtual pueden sustituir un viaje, pero también ayudar a prepararlo u ofrecer una experiencia adicional, como este recorrido por la capital alemana. La Potsdamer Platz de Berlín, hoy y en 1920. La realidad virtual hace posible estos viajes en el tiempo. En este recorrido por la ciudad, los visitantes se sumergen en el pasado del lugar en que se encuentran. Una historiadora cuenta cómo vivían los berlineses de entonces. Muestra el primer semáforo de Alemania. La historia de la ciudad se hace tangible y despierta muchos recuerdos. También se pueden hacer visitas virtuales a sitios culturales antiguos. Experimentar la antigua Roma en su apogeo y visitar los famosos complejos de templos de Baalbek en el Líbano, por ejemplo. Ya sea de viaje, en escuelas o universidades, una tecnología avanzada de realidad virtual permite al usuario ser parte de los acontecimientos y vivir una experiencia única que deja una impresión duradera. Según un estudio, los estudiantes que utilizan la realidad virtual y la realidad aumentada están más interesados y comprometidos. Su rendimiento también fue mejor en comparación con los estudiantes que utilizan métodos tradicionales. El mercado mundial de las aplicaciones de aprendizaje de realidad virtual crecerá de 6.000 millones de euros en 2021 a 32.000 en 2026. Los viajes de realidad virtual son formativos. Museos como el MoMA de Nueva York y el Museo Nacional de Ámsterdam ofrecen visitas virtuales gratuitas. También el Museo Städel de Frankfurt, uno de los más antiguos de Alemania. La colección cambia constantemente desde 1816. Gracias a la realidad virtual se puede contemplar además cómo el propio museo ha ido transformándose con el tiempo. Y funciona también en el móvil. Nada mal, ¿no? La realidad virtual nos ofrece hoy en día ya un montón de posibilidades. Pero ¿qué tanto influenciará nuestra forma de viajar? La realidad virtual puede cambiar el turismo. No creo que sustituya del todo a los viajes, pero sí se pueden utilizar estas gafas inteligentes para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿es este el hotel adecuado? ¿Es este el restaurante al que quiero ir? Ahí es donde la realidad virtual ofrece una oportunidad interesante para anticipar esa experiencia o para conservarla al poder volver de nuevo a lugares interesantes. Cierto, pero la realidad virtual también puede ayudar a conservar la memoria de lugares que no queremos volver a visitar, de sucesos que no queremos que se repitan, pero que no debemos olvidar. Menahem Haberman, un sobreviviente de Auschwitz de 95 años, está dispuesto a revivir su peor pesadilla, si eso sirve para mantener también vivo el recuerdo de uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad. Estas gafas de realidad virtual lo llevan de vuelta a la experiencia más traumática de su vida. Tenía 21 años cuando en mayo de 1944 fue deportado al campo de exterminio de Auschwitz. Su madre y 6 hermanos perecieron en la cámara de gas. Solo él logró sobrevivir. Me hizo sentir muy mal. Sí. Sentí que todas esas cosas volvieron a mi cabeza. Sentí que volvía a ese mismo periodo desde el principio. Todo el tiempo veía todas esas cosas y me acordaba de algunas cosas que hasta el día de hoy no he logrado olvidar.
Cómo caminamos y llegamos a Auschwitz. Y cómo hicieron la selección, separando a quienes eran válidos para trabajar y quienes serían enviados a morir en las cámaras de gas. Rodeado por sus hijos, Menachem Haberman recuerda aquel infierno y el día de su liberación. Pesaba 34 kilos y había enfermado de tuberculosis. De eso han pasado ya 78 años. Ahora, sin tener que desplazarse a Polonia, pudo volver a entrar en el campo y compartir su experiencia. Porque ese es el objeto de la película En 360 grados, El triunfo del espíritu. Preservar la memoria del horror para que no se repita. Con las gafas, los espectadores realizan un recorrido guiado por la judería polaca antes del Holocausto y por el campo nazi de Auschwitz-Birkenau. Además, visitan el recién creado Estado de Israel. Para la autora del film, se trata de que las generaciones que ya no podrán oír directamente a los sobrevivientes logren acercarse a la tragedia. El hecho de que es tecnología punta y de que los jóvenes se interesan por esta tecnología nos ayuda a captar su atención. Luego, cuando se ponen las gafas, ya está, ya son tuyos. Los alumnos de esta escuela ortodoxa en Jerusalén son la prueba de que la tecnología inmersiva conecta con los jóvenes. Los autores de la película esperan que ayude a llevar su mensaje más allá de la comunidad judía. And throughout her life, she was haunted by the thought, I parted with my sister, while shouting at her, where are your shoes? Ves los zapatos de la gente, ves todas sus cosas a los lados, y ellos van. No sé cómo explicarlo. Simplemente lo sientes. No puedes explicarlo. Es demasiado complicado de explicar, pero tienes que verlo. Y cuando lo ves, es como una pesadilla en la que no quieres estar. Pero que es importante conocer. Y a eso contribuye el triunfo del espíritu y la tecnología de realidad virtual como herramienta pedagógica. Según un estudio de 2022, Perú, Colombia y Brasil son los países latinoamericanos más familiarizados con los conceptos de metaverso y de realidad aumentada. Pero aún queda un largo camino. Y una de las empresas que lo está recorriendo es Immersive. Radicada en Bogotá, esta startup ofrece soluciones audiovisuales innovadoras a partir de estas tecnologías digitales. Hablamos con su fundador, Paulo Parada. ¿Cómo valoras la situación del mercado de realidad virtual en nuestra región? Pues en América Latina, como pues también en otros lugares del mundo, se fortaleció bastante a través pues, de la pandemia del COVID, ¿no? Este suceso pues no ha hecho desde ahí sino crecer y comenzar la virtualización del mundo en el que vivimos, ¿no? Y esto pues ha dado como un miedo fuerte a lo que se ha llamado pues el metaverso, que es lo que ha hecho que se empiecen a virtualizar más todos estos espacios inmundos y las cosas pues que se hacían antes presencialmente pues se comiencen a hacer de manera remota. Entonces, por ejemplo, se ha comenzado mucho más el uso de herramientas que son como workrooms o spatial, que son sitios en los que las personas pues se pueden empezar a conectar remotamente, no solamente a través de las gafas de realidad virtual, sino, por ejemplo, pues se puede conectar a través de su celular o de su computador. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro de la realidad virtual? ¿Es un tema generacional? Los usuarios ahora son usuarios que son de un público joven, se podría decir, no sé, entre los 10 y 25 años, pero pues eso hace que en 10 años ellos son los que pues toman decisiones, los que están precisamente desarrollando nuevas cosas y pues ellos van a ser usuarios que no van a ser ajenos a esta tecnología. Las generaciones futuras pues ya van a estar totalmente inmersas en este mundo y pues en estas nuevas tecnologías y desarrollos. Entonces la perspectiva y la apuesta es bastante grande. Entonces, ¿cuáles son las apuestas del continente por esta tecnología? Pues podemos ver que hay
una cantidad de experiencias que pueden realizarse, que se están realizando, pero pues que hay campo por hacer. Entonces, por ejemplo, el tema de desde las reconstrucciones arquitectónicas de lugares antiguos, por ejemplo, que no sé, vas a las ruinas mayas en México o vas a Machu Picchu y pues puedes ponerte las gafas y no sé, y ver cómo era la sociedad de los incas cuando ellos estaban ahí, se veía la ciudad, tanto como representado en 3D o como con un video 360, hasta, por ejemplo, no sé, por ejemplo, que tú en un futuro quieras decidir si tus vacaciones van a ser a Sao Paulo o a Buenos Aires. Lo que hace es como inspirarte un poco más a decir, hey, qué interesante está este lugar, qué interesante está ver eso, y poder evaluar, que es algo que pues en este momento no se puede hacer, ¿no? ¿Y nos cuentas de algún proyecto que quisieras destacar? Pues de los proyectos que para nosotros son caso de éxito y es a lo que actualmente Inmersive más le está dando, es el tema de las capacitaciones virtuales. Entonces, pues el uso de la realidad virtual como un instrumento tanto de educación como de almacenamiento de conocimiento. Entonces, uno de los casos de éxito que nosotros tenemos es el simulador de aplicación de insulina. Entonces, pues fue un desarrollo que se hizo pues para enseñarle a la gente de manera virtual, o sea, tú poniéndote las gafas, aprendes cómo aplicarte insulina, dónde hacerlo, cantidades, etcétera. Pero pues esto fue como un proyecto pues que nos gustó mucho y que pues que se puede prácticamente expandir pues a todos los rubros de trabajo. Y para terminar, los invitamos a acercarse al arte más de lo que podrían hacerlo en la vida real. Este es nuestro top 5 de las mejores versiones digitales de museos alrededor del mundo. Sin guardar fila, sin pagar entrada y sin dejar huella de carbono, podemos adentrarnos, por ejemplo, en este patio, en el corazón de uno de los museos más famosos de México. La Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán. Una visita muy completa al lugar donde la famosa pintora nació, vivió, amó, creó y murió. Donde fue acumulando objetos personales y artísticos que nos ayudan a entender su obra. A través de la plataforma Google Arts and Culture, 2.000 museos y centros culturales de todo el mundo pueden visitarse en línea con un solo clic. En el centro de Madrid hay una enorme densidad de obras de arte. Muchas de ellas están en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, cuya colección permanente incluye tesoros de la pintura occidental desde el siglo XIII hasta el XX. Se puede visitar como si estuvieses dentro, todas sus salas, incluidas las exposiciones temporales. Y lo puedes hacer desde la pantalla de tu computador o con unas gafas de realidad virtual. Nos vamos a Brasil. El Museo de Arte de Sao Paulo posee una de las colecciones históricas más importantes del hemisferio sur, obras de todos los continentes desde la antigüedad hasta el siglo XXI, y una buena parte de ellas están disponibles en una galería virtual. Los cuadros aparecen suspendidos en el aire en caballetes de cristal. De vuelta a Europa, otra visita obligada, el Rijksmuseum de Ámsterdam. No solo nos permite estudiar de cerca cada pincelada de la obra de Vermeer, Rembrandt y otros maestros holandeses. El recorrido interactivo por sus salas y galerías ofrece abundante información sobre los cuadros y los objetos históricos, mientras disfrutamos de la magnífica arquitectura del edificio. Una presencia online cuidada al detalle. Y nuestro número 1 nos lleva a Corea del Sur, al Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo. Las visitas virtuales exploran una inspiradora mezcla de grabado, diseño, escultura, fotografía, nuevos medios y otras instalaciones a gran escala. Desde Joseph Beuys a Warhol y Nam June Paik, la colección combina las obras de grandes artistas internacionales con lo más sobresaliente del arte coreano contemporáneo. Todo un descubrimiento.
¿Reconocen estas salas? Aunque sea fuera de concurso, no queríamos olvidarnos de un clásico que se ha digitalizado muy bien, el Museo Británico de Londres. Sin que nuestros pasos resuenen en este magnífico espacio, podemos visitar virtualmente más de 60 galerías, entre ellas las dedicadas a Mesopotamia, el arte griego y romano y por supuesto a las esculturas egipcias. La plataforma infográfica interactiva del museo History Connected profundiza en diversos objetos y los sitúa en una creativa línea de tiempo. Imperdible. ¿Y ustedes? ¿Quieren seguir haciendo las maletas o les bastaría con las gafas de realidad virtual? ¿Creen que pueden ser una buena alternativa a las vacaciones tradicionales? Aunque solo sea por el clima. Cuéntenos. Yo soy Ricardo Grijalva y esto fue Enlaces. Hasta pronto.